Eso está muy bien. Buen día, amigos de toda Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV. Por supuesto, globaltv65.com. Pero tenemos otra dirección para Global TV, Global TV 65, y hay otra dirección, que era la que estamos usando anoche, ayer en el día y hoy en la noche. Yo la tenía, pero la dejé en algún lugar, no la tengo en la mano ahora. Bueno, muy bien, ustedes también nos pueden oír el programa en Aycaracha y en tuguarapo.com. Y obviamente también lo pueden hacer en los canales de algunas compañías de cable que transmiten nuestro programa y transmiten la programación total de Global. Ayer estuvieron muy activos y nosotros recibimos muchos mensajes ayer de la gente que estaba pendiente del proceso electoral. Y bueno, amigos, no pudimos dar los resultados porque nosotros suponíamos que un sistema electoral que electrónicamente pareciera que es incuestionable, porque una vez que la gente termina de votar, la máquina registra los votantes, la abstención, la cosa, tal, y con la conformidad de la mesa, la información va directo al centro de totalización en Caracas. Oye, y desde las 8 de la noche se sabía que ya en Caracas estaba la información. Primero habían 71% de las mesas ya totalizadas en Caracas y luego sabíamos que había 91. Pero y sin embargo, oye, por una cosa inexplicable, el CNE no da los resultados sino en la madrugada, y anoche no fue la excepción. 12:27 minutos fue cuando tuvo la delicadeza la señora del CNE en dar los resultados. Unos resultados, por cierto, fueron muy escuetos, ¿no? Es la primera vez en el mundo que la gente está esperando los resultados electorales y la presidenta del organismo electoral comienza a hablar de los no adjudicables. No se adjudicaron en el circuito 1 de La Guaira, ni en el 2 de Aragua, ni en el 7 de Amazonas. Y entonces hablando de los que no se adjudicaron, de los no adjudicables. Que eran 21. Entonces de los 140 y tantos. Entonces resulta que la gente está esperando a saber cuántos diputados tiene la oposición y cuántos tenía el gobierno y dónde los tenía, porque la vez pasada yo me acuerdo que la misma Tibisay Lucena se regodeaba cuando dijo un lunarcito al Zulia. Oye, y entonces anoche, bueno, yo también creo que ella tenía sueño, porque todos teníamos sueños ahora, muchos sueños. Y seguro, yo atribuyo a que ella no diera los resultados como era debido, porque dejó también, no dijo nada. Y por supuesto, los medios impresos ahí todavía no han dicho nada, pero casi todo. Yo le vi después unas declaraciones a Guanipa, a Tomás, con Patricia Yaniot, que por cierto, mira, la cobertura de CNN estuvo a la altura de las circunstancias, mientras que la televisión nacional, y ni BTV, chico. Ni BTV, ni Globovisión. No dieron información, de verdad parecía, y tanto que se pusieron bravos cuando en abril dijeron que había un blackout informativo. Oye, anoche también tenían que decir algo. Por cierto que hay cosas que uno no logra comprender de los seres humanos. No hago la referencia porque de verdad, chicos, es doloroso, pero hay gente que uno tenía buen concepto y luego las circunstancias hacen que la gente cambie de parecer y se convierta en lo que no era. Pues bien, todavía no sabemos, porque ustedes seguramente quieren que nosotros le digamos cómo quedó el Zulia. Bueno, el Zulia quedó, de los 15 diputados que se elegían en el Zulia, la mesa de la unidad tomó 2 de lista y ganó casi todos los circuitos. Perdió solamente uno en la zona que es de la zona de La Guajira, Guajira y Mara Padilla. Ese siempre ha sido difícil, ahí cuesta mucho, es complicadísimo. Ahí tenemos los resultados, podemos ponerlo en pantalla para irlos viendo, porque yo de acá no puedo verlo. Lo del Zulia sí lo tenemos allí, claro. No, y lo tenemos también aquí. Arenas puede irle leyendo también los diputados del Zulia. Aquí los tenemos, mira, ahí está también. Ahí los ve usted en la pantalla y nosotros tenemos aquí, Arenas le va a ir leyendo. Arriba está Enrique Márquez, creo que el otro es Timoteo Zambrano, que salió electo. Ganó Omar Barbosa. Omar Barbosa ganó. En el circuito 1. Omar Barbosa, circuito 1. En el 2, Abilio Troconis de la Mesa de la Unidad, igual que Barbosa. Sergio Fuemayor ganó en el circuito 3 del Polo Patriótico.
Elimar Díaz ganó en el circuito 4, ahí todo el mundo daba al señor. No, Barriñero. lo daba, pero tenía muchos escoltas. Sí, sí, señor, de la MUT y Un Nuevo Tiempo. Nora Bracho, de la MUT Un Nuevo Tiempo. Elías Mata, de la MUT Un Nuevo Tiempo en el circuito 6. Circuito 7, Juan Pablo Guanipa, MUT PJ. Circuito 8, William Barrientos, de la MUT Un Nuevo Tiempo. Circuito 9, José Luis Pirela ganó en... Claro, José Luis hizo San una gran Francisco. campaña. Hernán Alemán, en el circuito 10, De Acción Democrática. de Acción Democrática. También de Acción Democrática, Juan Carlos Velasco en el circuito 11. En el circuito 12, Freddy Paz. En lista, Enrique Márquez y Timoteo Zambrano y Omar Prieto. Mira, tiene el País de Madrid la información siguiente. Venezuela inicia una nueva era. El país ha decidido darle espalda al chavismo. El día en que se cumplían 17 años de la primera victoria de Hugo Chávez, la oposición venezolana superó todas las adversidades posibles y ha vencido las elecciones parlamentarias. La Mesa de la Unidad tendrá el control de la Asamblea Nacional al obtener 99 diputados por 46 del Partido Socialista. Quedan por adjudicar 22 escaños que definirán el grado de poder con que contarán los ganadores. Efectivamente, si nos atenemos a la distribución que hubo para adjudicar 96, 99 y 46, es de suponer que de esos 22 la Mesa de la Unidad debe tener una cantidad apreciable, más del 50% si nos atenemos a los resultados. A los porcentajes. Sí, a los porcentajes. Lo que pudiera poner a la oposición en disposición de una mayoría calificada. Dos terceras partes. Sí, la mayoría calificada, que fíjense lo siguiente, yo anoche oye, qué chiquito eso. Yo anoche oía al presidente Maduro, lo oí con mucha atención. Es obvio que en esa primera palabra hay muchas cosas que se dicen porque el dolor ciega muchas veces y impide razonar bien. Pero Maduro Maduro no había entendido lo que había pasado. Maduro dice un discurso sin darse cuenta que el pueblo votó contra el pueblo, porque la mayoría es abrumadora. Son casi 16 puntos de ventaja. 16 puntos de ventaja no le sacó Chávez a Sala Remer en el momento estelar de Chávez. No fueron después las victorias, después no. La victoria estelar de Chávez fue cuando le ganó a Sala Remer. Esa fue su gran victoria. Si hoy se convocara una constituyente como Chávez hizo después, sin duda que la oposición volvería a tomar números elevadísimos. Pero así como yo creo que el presidente Maduro tiene que hacer una buena lectura de los resultados electorales, también la oposición debe hacerlo. Porque la oposición no puede creer, de verdad que no puede creer que esos resultados de ayer son parte de su trabajo político. Cierto que trabajaron mucho, cierto que hicieron mucho esfuerzo, cierto que navegaron en aguas procelosas porque resulta que no solamente los tiroteaban desde los gobiernos, sino que los tiroteaban desde sectores de la oposición, que se dedicaron a caerle a palo. Hasta el último día, yo leí unas declaraciones de Berenice Gómez, que era candidata en un circuito de Caracas, y de verdad lo que destilaba era odio contra la oposición, y era poco lo que podía atacar al gobierno, aunque yo no sospecho que ella haya tenido algún trato con el gobierno. También esos grupos independientes, mucha gente honesta que estuvo en esas listas buscando salir electos, como también muchos que no eran tan honestos porque le decían a la gente que eran la verdadera oposición y por debajo de cuerda tenían un convenio firmado con el PSV para que le sumaran los votos del MIN. Hay que esperar ahora porque esos votos pueden afectar alguna candidatura, aunque ya deben haberlo hecho. Los votos del MIN sacó 0,78, Francisco. Una cosa totalmente invisible. Pero lo que yo digo es que no hay razón para que después que se hablaba de que eran la oposición y que esto y aquello, entonces tenían un contrato. Y afortunadamente Pablo Medina, que había sido engañado, se dio cuenta a tiempo de la maniobra y renunció a su candidatura. Pero yo creo que Venezuela debe tratar de que la política sea un oficio de gente decente. Lo que vimos no fue un oficio de gente decente, hubo mucha indecencia, mucho ventajismo, mucha manera de hacer las cosas como no es debido. Y otra cosa que es bueno plantear ahora, y lo voy a decir desde hoy, Dios quiera que tenga más tiempo y oportunidades para seguirlo sosteniendo. El proceso, aquí es necesario cambiar ese sistema electoral de adjudicación de diputados, porque resulta que en Venezuela
entre la mesa de la unidad y el gobierno se reparten quizás el 70% o tal vez el 80% de los votos. Pero resulta que cualquier otra opción no tiene chance, porque está un sistema hecho para favorecer a dos fuerzas, y eso no puede ser. Aquí tiene que haber representación proporcional de las minorías, porque así como los indígenas tienen derecho de hablar en el Parlamento, también la gente que está en minoría en un país democrático tiene derecho a que se le tome en cuenta su opinión. Está bien que no la voten y no la hagan favorable, pero por lo menos que en el Parlamento esté la disidencia. Y yo me refiero a la gente, por ejemplo, de Marea Socialista. Ellos tienen derecho, tú puedes estar en desacuerdo con lo que ellos plantean, pero ellos tienen derecho en el Parlamento de opinar y de decir sus cosas. Igual sectores de la oposición que no comulgan con la mesa de la unidad democrática. Y la otra cosa que tiene que acabarse definitivamente es que las votaciones se tienen que acabar a una hora determinada. A una hora determinada se tiene que acabar la elección. Eso de que una cosa que permitía la ley era la siguiente, que se podía seguir votando en las mesas donde hubiera cola, pero dentro del centro. No es que se prorroga el proceso electoral 2, 3, 4 horas después. No, eso no puede ser. No, prorroga no. El CNE no puede prorrogar la votación. No, señor. No, el que no votó, no votó. Hay que acostumbrar a la gente que tiene que ir a votar temprano, facilitar los procesos para que sea lo más rápido posible, y si se quiere se ponen más mesas, pero en ningún caso se puede seguir sometiendo esa alcahuetería de última hora de que la gente, no, que vamos a rematar y que voten hasta la hora que sea. No, señor, eso no puede ser, eso no es. Tiene que haber, y esta nueva Asamblea Nacional tiene obligatoriamente que tomar en consideración esto. Y además de eso, otro elemento. No se puede gastar tanto dinero en un sistema electoral con máquinas y voto electrónico y que después lo que le corresponde a los seres humanos se retrase tanto como a ellos les venga en gana. Eso no puede ser. Eso de anoche no puede volver a pasar. Todo el mundo sabía a las 8 de la noche qué era lo que había ocurrido en el país. Nosotros en el canal sabíamos, pero respetando la disposición electoral, la norma, nunca lo pudimos decir. Y el CNE, a duras penas, a las 12:27 minutos fue capaz de decir. O sea, eso no puede ser, yo no estoy de acuerdo con eso, y mucha gente tampoco. Aquí estamos nosotros muy temprano, porque tenemos un compromiso con ustedes, igual que los técnicos y los trabajadores de Global, que están aquí desde muy temprano de la mañana, haciendo posible que nosotros sigamos conversando con ustedes. Pero yo tampoco quiero hoy hacer reclamos de ninguna naturaleza. Ya habrá tiempo suficiente como para que quienes perdieron asuman su derrota y ayuden a reconstruir el país. El país ayer les dijo, señores, el modelo de ustedes fracasó. 17 años después. Y no estoy seguro, Arena, si fue un mismo día cuando Chávez ganó su primera elección. No, coinciden. Claro, justamente hace 17 años Chávez obtuvo su primer triunfo electoral en Venezuela y que cambió un poco bastante la historia del país. Obviamente ayer descubrimos varias cosas. Primero, la precariedad de la presidencia del CNE. Eso que tú estás diciendo es cierto. La presidencia del CNE tenía los resultados casi desde las 8 de la noche y sin embargo nos hizo esperar hasta la 1 pasada para saber los resultados. Resultados que además fueron tan generalizados que no sabemos todavía cuál fue la cantidad de diputados por entidades que obtuvo la oposición, porque se dice que se obtuvieron 5 de 6 en Aragua, que se obtuvo 7 de 8 en Caracas, o no sé, en el Zulia se obtuvieron 13 de 15. 13 de 15. 13 de 15. Es decir, esos eran los datos que la gente necesitaba. De todas maneras, bueno, el proceso se realizó, yo creo que casi no hubo grandes problemas, se anunciaron problemas, pero que estos no se concretaron afortunadamente. El presidente Maduro entendió, creo que eso sí lo entendió, que el pueblo que votó contra él es el mismo pueblo con que él aspiraba a salir a la calle, y por eso realmente que se abstuvo de salir a la calle con el pueblo y las Fuerzas Armadas. Obviamente se trató de un reconocimiento de verdad pírrico, porque el presidente Maduro eludió permanentemente felicitar a la oposición, que era lo que le salía. Felicitamos a la oposición y no justificar el gran varapalo que sufrió el oficialismo,
no por la guerra económica, sino porque el gran perdedor en ese proceso fue el modelo que ha fracasado, pero obviamente la gestión de Maduro y por supuesto una gestión que no estaba tan visible, pero que también fue enjuiciada ahí, que fue la de Diosdado Cabello. Son tres grandes perdedores. El modelo socialista del siglo XXI, cuyo autor, cuya paternidad la tiene el presidente Chávez, el presidente Maduro y Diosdado Cabello. Son los tres grandes perdedores de este proceso. Por supuesto, se revela el gran deslave de la institucionalidad en Venezuela, y nosotros lo pudimos ver ayer cuando una tartamuda nerviosa, además, Tibisay Lucena, daba aquellos resultados ¿Era tartamuda o tartajeante? Era Tartajeante, sí, más que tartamuda, porque no tartamudeaba. Yo la escuché tartamudeando. ¿Tú la escuchaste Yo la escuché tartamudeando. Bueno, ya ellos ahora... Y la escuché también nerviosa. Y además de eso, cuando bajó, porque sabes que cuando uno termina el proceso electoral, que ya uno está más o menos bien esperando el resultado, uno no le quita el ojo a la baranda. Esa maldita baranda me va a matar algún día. Sí, uno ve la baranda, totalmente, uno le quita la vista a la baranda, y ahí está la baranda. Ayer, por primera vez, la señora Oblitas, Sandra Oblitas, no vino golpeando la palma de su mano derecha con su puño izquierdo. Y yo dije, perdió el oficialismo. Porque en las últimas elecciones, ganando el oficialismo, la señora Oblitas venía de entrada golpeando con su puño izquierdo la palma derecha de su mano. Pero ayer estaba muy seria, hasta con cierto dejo de tristeza. No, y es que tiene que haber tristeza, porque ahora tú no puedes criticar al CNE de no haber hecho todo lo posible para que el chavismo lograra la mayoría. Ellos hicieron todo lo que podían hacer. Tampoco es que vamos a venir ahora a estar echando la culpa a las compañeras del CNE. No, señor. Las compañeras del CNE hicieron todo lo posible, todo lo que se les dijo que hicieran, lo hicieron. Ellas no se negaron a nada. Hay que eliminar a Becho, se elimina a Becho. Hay que aceptar la tarjeta. Hay que emigrar a la gente. Sí, hay que emigrar a la gente. Hay que aceptar la tarjeta igualita a la tarjeta de William Ojeda con esta. Hay que aceptarla. Hay que el candidato en Aragua, hay que aceptar. Entonces, ellos no, tampoco que quede constancia que las compañeras en el CNE. Bueno, de eso se trata, no por falta de negligencia. Ellos hicieron lo que tú dices. Hicieron su trabajo. Pero claro, eso es que ellos hicieron colocar al CNE en una posición muy difícil. Yo creo que aquí uno de los poderes que tiene que ser renovado definitivamente es el CNE, y con una entidad neutral, de verdad. Es muy difícil en un país polarizado hacer eso, pero de verdad, porque hasta ahora, mira, ha sido una cosa muy, muy malosa la del CNE. Ayer quedó demostrado, de verdad, esperar hasta la 1 de la mañana, a la 1:30, tener a un país en zozobra, sabiendo los resultados de las 8 de la noche, chicos. Yo tengo una prima que vive por Pajarito. ¿Cuál Pajarito? Allá en Caracas, Ajá. cerca de la Plaza Bolívar, ella vive por ahí. Y entonces ella me dice que anoche, lo único que quedó después, ya de mucho rato, ella le encanta y es una arrocera. Mi prima es una arrocera. Esa cualquier fiestecita que hay, sea de la oposición o del gobierno o de los niní, ella va y goza. Y anoche, ella tiene una vecina que esa sí es verdad que es del gobierno a muerte. Es decir, cobra por 5 misiones, 6 misiones, y le anda apartamento. Y electrodoméstico chino. Chico, y un taxi que recibió. Mi prima baja de su apartamento rumbo a la Plaza Bolívar, porque ahí es que ella goza. Tenía 17 años gozando. Y anoche cuando se pasa, ¿sabía qué se consiguió? Al tipo que decía, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Sí. Ya Pedro Navaja se había ido, va a otro lado, ya lo había recogido la autoridad. La medicatura forense. La medicatura forense, pero ella dice que ella hay que ver al tipo cuando solito ahí, y él que decía, sorpresa te da la vida te da sorpresa. Y es que el tipo pensó, el borrachito, que la celebración era en otro lado, y no estaba equivocado. Era en otro lado. Ahora, yo lo que no tengo claro, porque el Nacional no tiene la información. No tiene la información. Y la gente nos pregunta, ¿qué pasó en Katia? No lo sé todavía.
pero yo creo Bueno, que en el 23 de enero, según la información de prensa, ganó la oposición. ganó la oposición. En el 23 de enero, que es un bastión, era un bastión del oficialismo. Ahora, la gente no fue a votar, no fue que ganó la guerra económica, presidente. Perdió el modelo económico fundamentalmente que ustedes pusieron en práctica. Ese fue el gran derrotado, es el modelo económico también, igual que el presidente y el Aquí señor... está, el Nacional dice que la MUT ganó el 23 de enero. Pues, claro, ganó. Aquí está. Y que dice que además de eso, ganaron en el 23 de enero y en el centro de votación donde votaba el presidente Chávez, también ganaron. Ahora, claro, hay situaciones emblemáticas. Por ejemplo, Barinas es un estado emblemático. Mira, no tenemos por ahí Linda Barinas, que me encanta, con Simón Díaz y la rondalla venezolana. Ahora es que Arenas nombra Barinas. Barinas es un estado emblemático porque ahí, es decir, no solamente Barinas, todo el eje llanero son estados emblemáticos del chavismo. Bueno, resulta que en muchos estados llaneros perdieron también. Porque el descontento, el impacto de la crisis económica ha sido generalizado. Y si el gobierno hiciera un buen diagnóstico de la situación, se diera cuenta que no hay guerra económica. Lo que hay es la implementación de un modelo que en ninguna parte ha funcionado y que en Venezuela tenía que funcionar menos que en todas partes, porque Venezuela es un país con características culturales, sociales, económicas y políticas totalmente diferentes. Venezuela tuvo una democracia más o menos robusta, a pesar de lo que se diga, con libertades, y eso forma parte del ADN del venezolano. 17 años fueron bastantes para que la gente se diera cuenta. Yo creo que el chavismo anda en su hora menguada. Y muy a diferencia de lo que marcó el por ahora de Chávez, el por ahora de anoche de Maduro no tiene la misma dimensión. Es que la historia se repite, decía un filósofo alemán, unas veces como drama y otras veces como comedia. El por ahora de ayer fue una comedia, no tenía el dramatismo de aquel 4 de febrero del 92. Pero fíjate una cosa que ayer me llamó también la atención. Primero, que se cumplió la cuestión de que dejaran votar a Leopoldo López. Lo que no me gustó fue la argumentación que dio la señora Luisa Ortega para negarle el voto a Ceballos, para negarle el voto a Ledesma y para negar el voto a otros más. A Rosales. A Rosales. Porque si alguien solicitó el voto para Leopoldo López, en las condiciones en las que está Ledesma y en las que está Ceballos, era mucho más factible que hasta los podían haber llevado vigilados la gente del SEBIN, la gente del SEBIN, ya van a votar y listo, y abrirle posibilidades. Pero Luis Ortega dijo, a mí no me lo pidieron. No fue magnánima Luis Ortega. Pudo haber sido y llenarse de gloria. Por ejemplo, la vez que cuando Maduro se reúne con los expresidentes, incluso llega a decir que lo del como sea fue malinterpretado, es decir, descontextualizado, a pesar de que todo el mundo lo oyó como lo dijo. A mí me pareció bien, incluso ayer me pareció bastante bien y muy importante la aparición del padrino López, que no entendí cómo es posible, cómo era que el ministro saliera a hablar de la manera como habló, el ministro de la Defensa de la manera como habló. Yo estaba en el programa acá en Global TV y reconocí que efectivamente las palabras de padrino fueron muy oportunas, porque allí lo que estábamos en el panel de la mesa acá en Global TV, descubrimos que algo estaba pasando, porque Padrino fue certero en cuanto a quién se dirigió y dijo, en unos pocos minutos debe venir la información. Anoche mismo, porque este es un país donde los secretos no duran mucho, anoche mismo pudimos saber que lo que tenía retrasado el anuncio del Consejo Nacional Electoral era que no se ponían de acuerdo cómo era que se iba a asumir la cosa y quién iba a salir a reconocer. El jefe del comando siempre tiene que reconocer. Resulta que al final el jefe del comando era Maduro. Resulta que al final Maduro fue el que tuvo que asumir, dar la cara. Y los demás bellacos, porque quiere decir que son bellacos. Los que se reían siempre. Sí, eran bellacos, muchachos. Uno que es muy bellaco dijo, hay que votar hasta la hora que sea. Eso no puede ser. Y entonces, y el otro señor pidiendo que Quiroga, que así que lo metiera preso al SEBIN. Eso no puede ser. Además, mire, eso dio una imagen en la tarde cuando Diosdado habló
de lo de Quiroga, que ya fue un desabrupto, pero eso es harina de otro costal. Dije yo, bueno, aquí hay una cosa que nos están registrando los que nos están dando la información. Pero sí nos dijeron en la noche, ahí hay inconvenientes. Inconvenientes que evidentemente van a salir a flote con sus consecuencias más adelante. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y ya venimos a hacer un balance de quiénes ganaron y quiénes perdieron en este proceso electoral recién finalizado, porque terminó ya hoy, en el día de hoy, el proceso electoral terminó el día de hoy. Si casi le cantamos, faltan 5 para las 12. Yo lo canté. Vamos a una pausa. Barinas de palma y sol. Ayer hubo una cosa que me llama la atención antes de entrar a analizar, y lo vamos a seguir haciendo durante toda la semana, un poco para ir aclarando el panorama de lo que viene. Pero ayer ocurrían unas cosas que en los centros de votación que difícilmente ocurrían en el pasado. Que habían unos conatos cuando llegaba a votar un líder de la oposición o uno del gobierno. Pero resulta que le han metido una soberana pita a Adán Chávez en su centro de votación. Y a Rangel Gómez en Bolívar. Pero una cosa increíble. Y aquí también lo que pasa en Bolívar, es increíble. Es que ese pueblo se cansó de aguantar. Acabaron con las empresas de Guayana. Acabaron con la plata y se echaron a reír. Y de verdad, y el que se oponía fuera del gobierno, fuera de la oposición, le pasaban por la degollina. Lo pasaban por la degollina y entonces la gente de Bolívar pitaron a Bielma Mora. Y me cuentan, que no me consta, que el comandante Arias fue a votar a su centro de votación y lo recibieron con una rechifla gigantesca y él se retiró. Sí, eso me contaron, yo no lo pude corroborar porque no me interesó el asunto, entre otras cosas porque yo no estoy de acuerdo con las pitas ni nada de esas cosas. A mí me gusta más que la gente vote en calma, con tranquilidad, y que vote cada quien como desee, y que no se le obstaculice, ni se le grite, ni se le diga nada. Sí, yo el video que vi fue el de Rangel Gómez y le gritaba cualquier cantidad de cosas. La gente espontáneamente le gritaba cualquier cantidad de cosas a Rangel Gómez. Y esos son mensajes que se le envían a los gobernantes. Es una parte importante de la gente lo rechaza, debería corregir los errores que se han cometido, hacer una gestión mucho más pulcra, pensar siempre en hacer un buen gobierno. Pero aquí parece ser que la gente se le olvidó eso, pensando que se iban a quedar ahí para siempre, y resulta que nada es para siempre, nada es eterno, y cada cosa tiene su final. Yo creo que el chavismo le llegó al final. ¿Tú crees que ahí quiere ya llegar? ¿Tú crees que el chavismo como expresión política haya llegado al final? Yo creo que, es decir, como este modelo que implementó el chavismo llegó a su final. Esto no tiene ningún sentido, ya la gente lo entendió así. Este modelo trajo miseria. El 76% de la población, según el último trabajo de la UCAP, es pobre en Venezuela. Son pobres o somos pobres, el 76% de la población. Es decir, un régimen que se alimentó sobre la idea de las grandes misiones para atender las demandas sociales, convirtió eso en una cosa totalmente efímera, porque primero no se puede mantener cuando los recursos caen. Pero en lugar de hacer una Venezuela productiva, hizo una Venezuela que vivió de las rentas mientras el petróleo estuvo a 115, 112, 110 dólares el barril. Pero una vez que se cae el precio del petróleo, ocurre lo que siempre había ocurrido, que se empiezan a ver las incapacidades, la incompetencia, la ineficacia, la ineficiencia de los que gobiernan, en este caso del chavismo. Entonces, ahora fíjate una cosa, Arenas, ya en frío. Evidentemente que no fue cualquier cosa. Mira, mucha gente, muchos observadores políticos con bastante experiencia en procesos electorales nacionales e internacionales sabían que la situación del país era muy delicada, intuían el voto castigo, pero también sabían que el gobierno tenía una serie de recursos de todo tipo para, si bien no revertir lo que se suponía era un triunfo de la oposición,
por lo menos iba a tener ventaja porque se supo de que, por ejemplo, en la petrolera había mitines internos, le decía a la gente que tenía que votar, hubo una campaña de miedo fuerte contra la población, los organismos públicos estuvieron todo el tiempo en función de los intereses del PSV. Ayer en la mañana, estando en mi casa, temprano, muy temprano, viendo cómo se abrían las mesas en un centro de votación, pasó una funcionaria del gobierno regional que iba a votar y me dijo, mira, yo trabajo con la gobernación del estado desde hace mucho tiempo, trabajo técnico, y los jefes que tengo allí valoran que yo sé trabajar, pero hoy me mandaron a trabajar por el partido. Y me dijo, yo no soy de la oposición, ni soy del gobierno, pero es la primera vez desde que tengo uso de razón y trabajo, ella es ingeniero, me dijo, es la primera vez que a mí me obligan a tener que ir. Y fui, profesor, porque para conservar mi trabajo. Pero igual le voy a decir lo siguiente, yo no tenía claro por quién votar. Ahora sí. Ahora sí. Y como yo, otras personas más, bueno, había una campaña de ventajismo y lo que queremos es que, no es que se molesten porque uno le diga esta cosa, no se molesten. Asuman que hicieron todo lo posible para ganar utilizando los recursos del Estado a manos llenas. Que hasta ayer la oposición es invisible, no podía salir en ninguna parte. Y las cosas de la oposición no eran destacadas por nadie. Y aún así, la votación fue, sin los 22 que faltan, 99-46. La derrota fue estrepitosa porque la última vez el chavismo sacó cerca de 100 diputados. Claro. O sea, perdieron casi 50 diputados o un poco más de 50 diputados en el periodo. Y eso no va a llamar la atención, es por la guerra económica. ¿No será que los diputados no estuvieron a la altura de las circunstancias? Esa es la primera lectura que hay que hacer. ¿No será que esa manera como se dirigió el Parlamento no era la mejor? ¿No será que la gente le reclamó al chavismo que utilizara la Asamblea Nacional como un apéndice del Poder Ejecutivo? ¿No será que la gente le reclamó a la Asamblea Nacional que en vez de seguir los canales constitucionales normados en la Constitución, en el sentido de que quien tenía que sustituir al presidente Chávez era el presidente de la Asamblea Nacional y no alguien escogido porque fue escogido por el Tribunal Supremo? Esas cosas deben aclararse, pero deben aclararse con cabeza fresca. Yo creo que lo importante es que algunos anoche, con los resultados, volvieron a tocar tierra. Ahora, sin duda que a Maduro le van a pasar, o le van a intentar pasar una factura, la gran factura. Van a decir que la culpa es de él. Yo creo que no. Tú lo has dicho muchas veces. Esto no comenzó con Maduro. A Maduro le pueden cobrar las críticas que nosotros hacemos, que Maduro, viendo que la situación se estaba agravando, en vez de tomar una medida fuerte en ese sentido, prefirió seguir insistiendo en el modelo chavista, que había sido prácticamente ya no tenía viabilidad. Pero resulta que el segundo hombre de Venezuela, como les gusta decir a los comunistas, el número 1, el número 2 del gobierno, ¿verdad? Y el número 2 siempre sustituye al número 1. Pero a veces el número 2 tiene muchas agallas y quiere sustituir de una vez al número 1, a pesar de que el número 2 aguante, aun cuando le dieron el chaparrón de no colocarlo. Pero Diosdado Cabello ganó una diputación por Monagas. Iba en la lista. Iba en la lista, sí, de primero en la lista. Debe haber salido y Maduro dijo anoche, lo felicitó porque quedó electo. Al igual que felicitó a Jagua y a Cilia Flores. Pero Diosdado vuelve al Parlamento ya no como presidente. Claro. ¿O tú crees que la oposición, en vista del gran trabajo que hizo Diosdado en el Parlamento, no, de que por lo menos logró lo que la gente le dio? Fíjense lo que hicieron. Mazuco, un diputado que salió por el Zulia, a quien condenaron unos jueces unos testigos sin rostro.
salió diputado y le tocaba la inmunidad parlamentaria una vez que fue electo, que eso es lo que se estilaba en el país. Pues Maduro, Diosdado dijo que no. Pero Diosdado le quitó la representación parlamentaria a María Corina Machado. Y le quitaron la representación parlamentaria a un muchacho a quien le tendieron una trampa y lo acusaron de que estaba recibiendo dinero ilegal. Y al que le estaba dando el dinero, a ese no le hicieron nada, pero le quitaron también la diputación. Y así como ese, otros más, y amenazaron a Julio Borges y al resto con quitarle, y a María Corina, y total que la gente recordará a Diosdado como el diputado que en tiempos de paz defenestró más diputados. Porque yo me acuerdo de cuando la lucha armada, en esos tiempos, los diputados del Partido Comunista y del MIR fueron inhabilitados para que estaban en guerra. Estaban haciendo la guerra, se fueron para la guerra, pues. Y los inhabilitaron. Pero en este caso no había guerra ni había nada y los quitaron. Pues bien, pero como Diosdado conoce el Parlamento, estuvo 5 años mandando, ¿no? Sí, estuvo 5 Diosdado. Sí, ha tenido 5 años. 5 años. Chicos, que yo creo que la oposición podría, como una medida de acuerdo, de conciliación y cosas, proponer a Diosdado como presidente nuevamente. Y que los dos vicepresidentes sí sean de la oposición. No te gusta la... Mira, yo creo que el primero que va a salir de ahí... No, porque no. Pero es que, porque no. La verdad, la gestión de Diosdado fue una gestión militar en una institución civil que representa al pueblo. Y Diosdado la mandó como si él fuera el sargento de ese cuartel llamado Asamblea Nacional, esta que pasó. No, yo creo que Diosdado tiene que ocupar el papel de diputado y sentarse abajo en el... ¿Y cómo será, por ejemplo, las transmisiones de Antena TV? Antena TV es una televisora Antena buenísima. TV está líquida. Pero va a cambiar cuando hablábamos del gobierno, Antena TV, puro close-up, que a veces es malo también, porque imagínense ustedes un close-up de Darío Viva. Uy. Entonces, pero ahora, cuando hablaban de la oposición, yo empecé a conocer los techos del Parlamento. Sí, claro. Ponían las cámaras para el techo. Bueno, y uno no sabía quién hablaba. Y es verdad lo que dijo Henry Ramos ayer. Antena TV es una vergüenza comunicacional, y eso tiene que cambiar. Lo primero que va a hacer la nueva Asamblea es la reforma del reglamento de Interior y Debates. Eso es lo primero que va a hacer. Y luego va a presentar su agenda legislativa. Ahora, de acuerdo a sus votos, al gobierno, a la facción del PSV les tocan comisiones. Y seguramente le darán... No, es que tienen que darse las comisiones, pero las comisiones más importantes, las que definen la lógica de la política en el país y también la lógica económica, porque esta va a ser una asamblea que por primera vez en la historia del país va a tener una incidencia en la política económica, porque de verdad, lo que más le duele a nuestra gente es la cuestión económica. Y la asamblea entonces tiene que asumir el reto de empezar por allí. Pero esta va a ser una asamblea en la que las comisiones más importantes, Contraloría, Política Interior y Finanzas, obviamente que le van a tocar a la oposición. No le pueden dar, uno de esos lomitos no se lo pueden dar al gobierno. Imagínense las cosas que hizo Pedro Carreño en la Comisión de Contraloría. Una cosa increíble. Juzgaba, sentenciaba, y venía, iba. Bueno, eso se acabó. Yo creo que y me gustó mucho el discurso de ayer del Chugo Torrealba. Una asamblea para todos, donde todos caben, una asamblea plural. El reconocimiento del pluralismo es una de las bases fundamentales de la Constitución venezolana, que en estos 16 años se olvidó. Bueno, eso hay que recuperarlo, hay que rescatarlo, como rescatar la política. Esto es una situación buenísima para todos, porque Maduro va a tener que entender la política y va a tener que rescatar la política como la posibilidad que yo tengo de reconocer al otro. Es importante que el gobierno... ¿Tú crees, por ejemplo, Arenas, que esta nueva asamblea que se instala el 6 de enero pueda investigar qué pasó con las empresas de maletín que se llevaron 25.000 o 35.000 millones de dólares? Eso tiene que estar en la agenda de la Comisión de Contraloría. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con el $1,5 billones de dólares que entraron en el país? ¿Tú crees que, por ejemplo, este nuevo Parlamento pudiera llamar al presidente? Claro, tienen que por ejemplo, un presidente que tiene que ser interpelado, Rafael Ramírez. No, pero un momentico, todavía no me llega Ramírez todavía, que Ramírez no se meta con Ramírez, que es el candidato de nosotros.
De nosotros no, porque tú eres nuestro candidato. Claro, tienen que esperar bien para saber si Merentes puede atenderlo, porque Merentes sí, Merentes es un hombre muy placentero, le gustan mucho los placeres. A Merentes se le puede llamar, digo yo, usted, doctor Arenas, que conoce mucho cosas de esas, se le puede llamar a Merentes al Parlamento. Le dice, señor Merentes, usted no puede decir cuál fue la inflación en Venezuela del año pasado. Es que yo creo que una de las atribuciones que tiene la nueva asamblea es interpelar, y cuidado, porque también una asamblea ya con mayoría absoluta como la de hoy, con los 99 diputados, sin colocar que puede llegar a 102, a 101, que sería la mayoría de las 3/5 partes, más la mayoría de las 2/3 partes, que sería el non plus ultra de la cuestión, ya la asamblea puede interpelar a un ministro, introducir una moción de censura y por supuesto su destitución, si ve que las cosas... Sí, pero yo quiero ir por parte, yo quiero saber si la Asamblea Nacional puede llamar a Merentes, chicos, pero de buena manera. Nelson. Pero tampoco es informalidad tampoco. No, tampoco es informalidad. ¿Cómo se le diría, doctor Merentes? Doctor Merentes. Doctor Merentes, tenga la bondad, usted tiene tiempo. Oye, ¿qué tiempo es aquellos del nosotros sabemos que usted está muy ocupado entre sus actividades en el Banco Central y las otras actividades que usted suele realizar. Usted, según yo soy el vocero del presidente de la Asamblea Nacional, usted podría pasar por el Parlamento ahí en la esquina de Pajarito para que nos dijera cómo es eso de la inflación que anda diciendo por ahí Francisquito Rodríguez. Bueno, y está bien, y yo creo que y hay que hacer tantas cosas, porque por ejemplo, hubo investigaciones que no se hicieron, porque cuando llegaban al Parlamento, decía, eso no se va a discutir aquí, pero no llegaron a una acusación que María Corina le echó malos ojos a alguien en el Parlamento. ¿Sabe una de las cosas más odiosas de ese Parlamento? Los audios, los videos. Claro, chico. Los audios la conversación de María Corina con el historiador, chico. La conversación de María Corina con su mamá. Y ayer me contaba una diputada suplente que ahora va a ser principal. Yo hablaba con ella ayer aquí en el Global, y entonces ella me contaba que cuando ella iba saliendo del Parlamento, los diputados de la oposición, del gobierno, le gritaban de todas las cosas ofensivas que se puede imaginar. Y ella, en un momento de rabia, le dijo una mala palabra a alguien en el Parlamento. Razón más que suficiente para sacarla de allí. Y ahora regresa con los votos. Afortunadamente, el que sacaba ya no va a estar en el cargo, pero si no, esa mujer ya también no volviera al Congreso. No pudiera hablar. No pudiera hablar. Bueno, y entonces yo te pregunto que lo de Merentes, okay. Pero, por ejemplo, Marco Rodríguez, Marco Rodolfo Torres. Marco Rodolfo tiene que ir al Parlamento a ver qué es lo que ha pasado en el sector financiero del Estado. No sabe. ¿Ah? Él no sabe por qué bajan los bonos venezolanos. Lo dijo, lo confesó. No, sí lo sabe, pero tiene que ir. No, pero no es que no lo sabe. Él dijo, yo no sé por qué los bonos venezolanos bajan en el mercado internacional. El ministro de Finanzas del país. No, lo que tienen que preguntarle a Marco Rodolfo es lo siguiente. Marco Rodolfo, ¿qué de cierto hay en eso de que Venezuela tenía como país, como Estado, una cuenta de 14 mil millones de dólares o 14 millones de dólares en la banca suiza? Chico, porque eso hay que saberlo, Arena. No, eso hay que investigar. Y además, la Asamblea... ¿Tú crees que a Marco Rodolfo le puede pasar lo de la FIFA? No, pero que yo te voy a decir lo siguiente, es que el nuevo Parlamento tendría que investigar cómo firmaron los convenios que Venezuela tiene con otros países. Con China, por ejemplo. Bueno, con Cuba. Y si son legales hay que refrendarlos, porque muchos... Y el presidente cuando vaya a viajar tiene que ir a enviar al Parlamento y decir, señores, me voy a ausentar de Venezuela. Por 10 días. Por 10 días, pero no se puede quedar más de 10 días, no como ahora que sale por 5 días. Y se queda 8. Y además preguntar, ¿quién lo va a acompañar usted? 250 personas. No, el país no tiene plata para eso. Y ver el presupuesto. ¿Se podrá ver el presupuesto? Yo creo que sí, la Asamblea es quien discute el presupuesto. Y los créditos adicionales. Este es un país que tiene 2, 3 y 4 presupuestos paralelos unos al lado de otros. Y nadie sabe qué se hace con eso. Mira, y una pregunta. ¿El profesor Guerra salió electo? Sí, creo que sí. Él estaba muy contento. Yo lo vi ayer, detrás de él estaba bravo. Yo vi ayer a Chugo Torrealba. A mí no me gustó el tono con el que Chugo Torrealba leyó el comunicado de la Asamblea. Yo creo que lo leyó así porque había mucho ruido. Pero sí... Tú con la oposición eres benigno. ¿Ah?
Chicos, el Chugo Torrealba es locutor. Es locutor, hay un programa. Entonces, en esa hora de la noche, yo no sé por qué en ese momento. No, pero tampoco lo va a leer así, compañerito. No, pero. Con fuerza, un locutor con fuerza. Pero leyó atropelladamente. A mí me hubiera gustado el discurso, mira, un discurso, porque en fin de cuentas le estaba tendiendo la mano a los perdedores y yo estoy muy de acuerdo con eso. Incluso estuve muy de acuerdo con las palabras de Tomás Guanipa, porque además reivindicó algo que yo creo que hay que decirle. Señores, el tiempo de las aventuras pasó. Claro. Y cuando decíamos el camino es electoral, no importa lo que nos cueste, no importa los sacrificios, el camino es electoral y es para todo el mundo es electoral. Por eso yo saludé las palabras de Padrino ayer. No, y las de Tomás Guanipa también. Claro, chicos, sí, son claro. Buenas porque es que el gobierno tenía la obligación de, más allá de la parte retórica. Que por cierto, Francisco, disculpa que te los otros derrotados de este lado de la oposición, son los radicalismos, esos que decían que la salida era otra, que iba a haber fraude, que iba a haber esto y que iba a haber aquello, y que les iban a quitar, que alentaron de manera desmedida, inclusive posiciones quietistas, es decir, porque si tú le dices a la gente 2 meses, estás martillando diciendo, mira, el CNE no es confiable, te van a quitar los votos, te van a quitar el triunfo, la gente se queda en su casa. Bueno, esos también fueron derrotados. El exilio mayamero en algunos también fue derrotado. Gente que propone salidas violentas, golpe ya, dictadura ya, queremos un gorila. No. La vía era esa, la vía electoral. Y todo el mundo ayer reconocía que el 2005 había sido el gran error. Fíjate qué curioso. El 2005 fue el gran error de la oposición. ¿Lo reconoció Maduro también? Lo reconoció, pero lo reconoció sobre todo la oposición. El Choto Realba, en una de las partes de su discurso, dicho en ese tono que fue un poquito altisonante, muy duro, qué sé yo, dijo, hemos aprendido de los errores. Y uno de los grandes errores fue el 2005, cuando se le obligó a la oposición, desde los medios privados, desde muchas voces, que no fuera a las elecciones, que se abstuviera. Bueno, ahí el único que votó fue Julio Borges. Bueno, Julio Borges estuvo, y eso lo valoramos mucho, que Julio Borges fue uno de los pocos que decidió asumir la responsabilidad. De ser llamado traidor y todo lo demás. Sí, y es verdad que Julio Borges se le maltrató. Y a la larga, chico, mira, todo este proceso comienza cuando Rosales decidió ir a ser candidato contra Chávez. Contra Chávez, sí. Y que por cierto, después a Rosales no se le quiso reconocer eso. Y después todo lo que se había ido haciendo con mucho esfuerzo, con muchas discusiones en el seno de la mesa de la unidad. Y que yo siempre traté en lo posible de que del lado del chavismo pudiera haber algún entendimiento con sectores de oposición que no son antidemocráticos, porque en sectores de oposición hay sectores antidemocráticos. Y también en sectores del chavismo hay sectores que no son democráticos, claro, que son radicales y que preferían el enfrentamiento. Y nosotros siempre trabajamos orientando a que el país se consensuara, que buscara un consenso, que buscáramos acuerdos, para que todos pudiéramos vivir mejor. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Ajá, ahí estábamos oyendo una excelente gaita interpretada por los chiquinquireños. Ese grupo zuliano que año tras año nos trae sus mejores gaitas con los mejores cantantes. Y ese disco de los chiquinquireños usted lo puede comprar y se lleva una joya musical, pero además de eso usted contribuye con las escuelas arquidiocesanas. De verdad que bien vale la pena si tiene la posibilidad de comprarlo, va a disfrutar un excelente disco y además de eso va a colaborar con las iglesias arquidiocesanas. Bueno, Arena, nosotros seguimos conversando sobre quienes perdieron y da la impresión que ya el número 2 no será el número 2, quizás que pueda pasar allí. Y muchos dicen que entre Maduro y Cabello hay una disputa no terminada de saldar, pero que yo creo que anoche, aún con la derrota que Maduro encaja, él también triunfa, porque yo creo que aparta un poco del camino a Diosdado Cabello.
Yo creo, mira, yo creo que a ambos, internamente el PSV está partido también, internamente está en problemas de fracturas. Bueno, le quedaron, apenas tienen 46 diputados. Fracturas graves en términos de la vieja Es unidad una del partido. derrota. Es una derrota como no la Increíble, esperaba. Como no la esperaba. Es decir, yo creo que la dimensión, le va a costar procesar esta derrota. Jamás se pasearon por ese escenario. Más o menos, ellos pensaban en un escenario bajar la ellos pensaban en un escenario ganando la oposición 84-83. Exactamente. O ganando ellos 84-83. Ellos nunca imaginaron, porque cuando les preguntaba a los dirigentes, te decían, eso está muy reñido. Sí, entonces yo creo que aquí, bueno, Maduro obviamente creo que va a tener que despedirse. Va a ser difícil, va a ser difícil que dada esta situación de crisis que no va a ser resuelta por la nueva asamblea ni por nada, por una crisis que ya toca fondo, de que nosotros podamos proyectar una tranquilidad hasta el 2019. Aquí se va a desatar una verdadera Pero tú no crees crisis política. ¿Tú no crees que, por ejemplo, yo creo que leyendo los resultados tú llegas a la conclusión de que, no como dice Maduro, que fue lo que me preocupó, esta es una derrota circunstancial, es una victoria de la contrarrevolución, pero una victoria circunstancial. Yo no voy a creer que cuando tú tienes, mira, es que saca la cuenta, son 99 diputados de la oposición y 46 del gobierno sin adjudicar los otros, que se pueden adjudicar como una normal y va a quedar más o menos la misma relación. Oye, pero es que los duplican. Sí, yo creo que y les ganan, y lo que pasa es que Andri está buscando ahí la información del interior del resto del país, pero es que le ganaron en casi todos los estados. Sí, habría que ver los estados llaneros, a ver cómo. Bueno, cómo creo que ahí. en los estados llaneros es donde gana el PSV, pero es que en Barinas pierden, ¿vale? Bueno, pero ustedes dicen hay que buscarla. Creo que deben ganar Guárico, creo que ganaron Cogede, creo que ganaron Apure. No estoy seguro si ganaron Trujillo. No, Trujillo creo que lo ganaron. Ah, bueno. Trujillo también creo que ganó la oposición. Creo que ganó la oposición. Pero lo que te digo es que, obviamente, un derrotado, por ejemplo, Vielma Mora, fue un derrotado en esta elección, pero abiertamente. El gobernador de Ameliach, en Carabobo, derrotado. El gobernador de Aragua, derrotado. El gobernador de Anzoátegui, derrotado. El gobernador de Bolívar, derrotado. El gobernador de Nueva Esparta, derrotado. El alcalde del Libertador. El alcalde del Libertador, derrotado. Oye, Ale, mira, nos van a permitir. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo sé que ustedes muchos tienen sueño. Y además, nosotros no tenemos sueño porque nosotros nos divertimos mucho en la mañana. Pero para poder pasar la mañana, nosotros nos fuimos de aquí muy tarde, porque Tibisay nos tuvo hasta casi 12, hasta las 12:27 minutos. Y dejamos de transmitir porque no tenía sentido estar o 2 horas a las 10 de la noche. Y nos dijeron, ya van a dar los resultados. Sí, señor. Pero a las 11, salieron unos señores, yo no sé para dónde, y ya vienen los señores de la baranda, vienen por la... Y entonces, mire, usted que a Ramón Alú le gusta narrar la carrera. Menos mal que Amos Smith le había hecho un regalo temprano. Y entonces yo pude aguantar, atemperar. Sí. Por cierto que yo quedé comprometido con alguien a quienes quiero mucho, porque ayer dieron todo de sí para que esa elección, lo hacen siempre, pero ayer en el centro de votación de María Moñito estaban 3 personas que yo quiero mucho y que ellos trabajaron de verdad, siempre han trabajado, pero ayer vieron su trabajo recompensado, a Mónica, a Fabiola y a Juan Carlos. Desde la madrugada estaban todos estos días trabajando para el centro, buscando apoyo, buscando finanzas. Y yo dije, mira, yo lo más que puedo hacer con ustedes, que llegaron a la casa ya muy tarde porque tenían que verificar, les tocaron las mesas esas que contar manual. La Contraloría. Sí, la Contraloría. Y entonces eran las 12 de la noche. Y yo le dije, mira, yo lo más que puedo hacer
porque ustedes lograron este triunfo clamoroso, es felicitarlas mañana en el programa y decirles que muchos no pueden celebrar con dulce lechosa porque se acabó. Yo en unos instantes voy a celebrar con mermelada de guayaba casera, que la elabora la misma gente que trajo aquí un exquisito arroz con pollo para acá, a lo que comió ayer la gente de Global, que estaba con nosotros en el operativo. Fue un arroz con pollo preparado en María María. Y no, ¿Tú crees que ¿cómo se llama? Y le digo a Mario que me traiga la promoción de la torta morena mía para que ustedes celebren, pueden celebrar con morena mía, que es una torta de Navidad de las primeras. Mira, yo les voy a dar en instantes un número telefónico y entonces ustedes pueden comprar morena mía y celebrar. ¿Tú crees que Nora Bracho le diga a Cilia, anda a rezar? Yo no creo. No, por ahí. No, chicos, aquí. Ahí pesan, ¿no? pesa la torta. Sí, mira, déjame dar el teléfono, Ariel, porque antes de que hablemos de Nora, ayer estuvo Nora Bracho aquí. El número telefónico es 414-699-7337. 699-7337, 0414. Este es el número de Fabiola Rojas, que prepara unas tortas morena mía que para celebrar son buenísimas. Cómprenlas ya, porque la producción es seriada. Bueno, ¿tú crees que no le separen el hemiciclo en la primera discusión con la primera dama, la primera congresista? ¡Anda a rezar! Yo no creo, es una muchacha muy decente. Es muy decente, sí, Nora es muy decente. Es una muchacha muy decente. Pero se nos había pasado por alto uno de los perdedores, porque Rodríguez, quedamos en Rodríguez. En Jorge Rodríguez. Derrotado. Sí. Pero hay otro que salió derrotado y que no se lo esperaba, ¿no? ¿Cómo se llama? Francisco Arias Cárdenas. Francisco Arias Cárdenas ganó una elección y fíjate tú lo siguiente, Arias Cárdenas fue gobernador porque Chávez lo impuso. Chávez dijo, ahí no hubo elección, ahí no hubo nada, pero Arias Cárdenas no solamente es el gobernador, sino Arias Cárdenas es el jefe del partido en Occidente. Arias Cárdenas es el jefe del partido en Occidente, lo que quiere decir que Arias Cárdenas tiene algo que ver con la derrota. Sí, y fíjate, ellos tenían grandes esperanzas en la zona noroeste de Maracaibo y lanzaron un candidato que tenía todos los recursos del mundo, que incluso llegó a decir que él tenía dos escoltas porque el propio presidente de la República se los había asignado. Sí. Y la derrota fue terrible. Este candidato se declaraba enemigo de Arias Cárdenas, lo decía en sus actos. Pues bien, Arias fue derrotado en toda la geografía del estado Zulia. En San Francisco, donde el alcalde es Omar Prieto, que es la figura emergente, la figura emergente del PSV en el Zulia hasta este momento es Omar Prieto, no pudo hacer ganar su candidato. El candidato de San Francisco lo pone Omar Prieto, a este muchacho que tiene mala suerte también. Cabello. No, a Cabello. Cabello lo lanzan por Cabima y Cabima le gana a Alemán. Se viene de Cabima, chicos, también. 3 derrotas le metió a Alemán. Y se viene, entonces apareció un joven que estaba ahí, que es muy amigo de nosotros. ¿Cómo se llama él? José Luis Pirela. Y también le gana a Pirela. Yo no sé dónde vamos a poner a Lisandro la próxima vez. Yo lo tengo en el condominio. pero no es verdad, mira, Prieto, yo vi una encuesta donde Prieto estaba mejor ubicado que Arias Cárdenas. Ahora, ¿cómo le va a explicar a Arias Cárdenas al partido la derrota en el Zulia? ¿Cómo van a explicar el grupo que rodea a Arias Cárdenas, que es un grupo importante? Porque Arias llegó y ganó las elecciones con el apoyo de mucha gente en el Zulia, de mucha gente que no era chavista, y votaron por él esperando que Arias los tomara en cuenta. ¿Cómo le va a explicar? ¿Cómo va a explicar Arias? Arias le va a endosar la gran derrota en el Zulia, porque fue una gran derrota en el Zulia. Es decir, el Zulia es quien pone más diputados en la Asamblea Nacional. Pone 15 el Zulia. Haber perdido 13 diputaciones que las había ganado es una cosa increíble. Bueno, Arias va a imputarle la derrota al presidente Maduro. ¿Tú crees? Sí, y al gran descalabro económico ¿Tú crees que Arias le va a sí, obviamente. al presidente? Una de las facturas más importantes que le van a endosar al presidente Maduro viene de Arias Cárdenas.
Obviamente que sí, es decir, Arias va a decir... Pero Arias es un derrotado. Por supuesto que sí, porque tú lo dijiste bien, él es el presidente del partido en Occidente, es el gobernador del estado, su triunfo está relativamente cerca, su triunfo como gobernador, pero mira, el Zulia esta vez la oposición obtuvo el triunfo más importante en el Zulia, mucho más importante que cuando estaba Rosales inclusive, como el gran gurú de la oposición en el Zulia. Y eso es una derrota que hay que endosársela a Arias, pero Arias va a salir o va a tratar de salir del entuerto diciendo que la culpa la tiene el gobierno central. Pero mira, esto es una ciudad insegura. Pero déjame decirte lo siguiente, porque esto interesa, porque nosotros estamos acá en el Zulia y las elecciones de gobernador son el año que viene. ¿Tú crees que en principio Arias es el gobernador y perdió como gobernador? Claro. Y después Arias es el jefe, Arias es el vicepresidente del partido para Occidente. No sé cómo salió Falcón, no sé, porque el CNE, la página del CNE no abre y no tenemos acceso ahí. Pero resulta que Arias, siendo vicepresidente, es el jefe político. Ahora, a Arias, la vez pasada, no era Arias el jefe político. Y la oposición ganó 12 diputados. En esta oportunidad, la oposición gana 13, con Arias en el gobierno. La vez pasada, el gobierno regional lo tenía el Nuevo Tiempo. Pablo Pérez. Y sacaron 12. Pero Arias Cárdenas no era el jefe del partido. A Arias Cárdenas lo traen como jefe del partido y lo hace Chávez gobernador. Y entonces ahora sacan 13. Entonces, no hay duda, de verdad que yo no veo duda de ninguna naturaleza en el sentido de que el gran derrotado, uno de los grandes derrotados. En el Zulia es Arias, obviamente. No, y también para sus aspiraciones nacionales. Claro que sí, pero él, tú dices, él va a decir, no. ¿Tú crees ¿Tú crees? Sí, eso es un partido. Yo ahí defiendo a Nicolás. Eso es un partido que está partido. Eso es un partido que está partido. Muchos dirigentes locales, regionales, va a decir, perdimos por culpa tuya, Nicolás, porque tu gestión ha sido mala, ha sido deficiente, la gente la asume como el peor gobierno que hemos tenido en la vida republicana. Yo no tengo los números, pero anoche me decían que los resultados en el Zulia eran como de 70-30, ¿no? Sí, más o menos. Sí, los diarios de hoy, no aparecen los números. Los diarios de Panorama, porque este es un diario con mucha responsabilidad, salió con la información, hasta última hora detuvieron las rotativas con el propósito de sacar el periódico temprano. Los otros diarios no salieron, quizás están ajustando su información para salir más tarde, pero les voy a recomendar lo siguiente: toda la información electoral que usted necesita sobre este proceso y la quiere conservar y tenerla bien elaborada, la trae tal cual, en una edición especial que circula mañana. Tal cual que es un semanario, mañana circula una edición especial del semanario tal cual. Hay que tenerlo. Toda la información que usted necesita, que tiene que mañana, está tal cual funcionando, saliendo con toda la cuestión electoral en todo el país. Y por supuesto mañana nosotros vamos a tener más información porque hay casos emblemáticos. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los dirigentes del PSV que en esta degollina que hubo? Porque imagínate tú, tenían casi 100 diputados. Y entonces le vamos a decir, fulanito no salió, ametralladora no salió, el otro no salió. El más caro que un juez. Pero me cuentan que en Vargas parece que no salió, o sí salió Darío. No, yo creo que Darío no salió. Eran 2 diputados por Vargas. Si eran 2 salió. Cuando Darío supo los resultados de Vargas, dijo, ¡Vargas! ¡Vargas! ¡Sí! Oye, que vieron tú que a mí me escribe alguien y me dice, Francisco, tú estás gozando mucho. Le digo, no, yo no estoy gozando. Yo hago un programa todos los días del mismo corte. Ahora, cuando la oposición perdió la vez pasada, si usted recuerda el programa que hicimos cuando la oposición perdió la vez pasada, también gozamos. Gozamos igualito, porque es que nosotros venimos a divertirlos a ustedes en las mañanas. Por eso cuando ayer Ángel Monaga, cuando Ángel Monaga, un periodista regional muy bueno, un extraordinario periodista y un buen analista político, ayer estuvimos en la noche, él, Guido Briceño, Damaso Jiménez y yo, y entonces Monaga, cuando le dijeron que iba conmigo, dijo, sí, pero que venga un hombre serio. Y yo dije, bueno, pero yo estaba sentado aquí esperando que ellos terminaran,
Y entonces él pidió que fuera serio el programa, porque es que de verdad nosotros no podemos hacer, si no nos piden a nosotros que hagamos programas serios, nosotros venimos en la mañana a gozar. Si no fuese porque a nosotros nos gusta tanto gozar, no estuviera Mario, no estuviera Andri, no estuviera Emmanuel, no estuviera... No, bueno, no estuviera. Bueno, no estuviera. Nosotros en la mañana nos divertimos. Nos divertimos en la mañana, claro, no come morena mía porque eso es para después, pero gozamos porque es lo que está allí y porque además al gobierno hay que hacerlo reír, porque Erle Herrera ya no hace reír a nadie. Por cierto, ¿habrá salido a Erle Herrera? Yo creo que no. Blanca Scout. Scout quedó. No, Scout quedó. No, Blanca Scout quedó. Hay que preguntar. No hay que preguntar, porque la verdad es que la fracción, yo no sé cuál es la composición de la fracción. ¿Quién sería el candidato? Millán ganó en el 23 de enero, eso sí lo sé, pero lo que no estoy seguro es si Ernestico salió. Ernesto Villegas. Ernestico, no, yo le digo Ernestico por cuestiones de familia. Pero, y yo le digo Tico porque... No, es Ernestico. No, pero lo que te quiero decir es, no sabemos la fracción, cuáles son los diputados, porque el CNE no abre su página. Pero es bueno saber quiénes son los hombres de uno y otro lado. Mañana le prometemos que vamos a dar una aproximación nacional, cómo va a ser la cosa, pero sobre todo, ¿qué pasó con los dirigentes? Porque esos dirigentes que perdieron la diputación no los pueden llevar a ministros. O embajadores. No, embajadores tampoco. O ¿cómo se llama? O representantes en la banca de Andorra. No, mucho menos. Bueno, y te advierto, esta semana no. La semana que viene hay una información que tiene mucho que ver con el país. La semana que viene. Sí, señor. Importante. Pero a una cuestión que decía el presidente, esta derrota, esta victoria de la oposición y derrota del gobierno no es circunstancial. Es una derrota que empieza a estar estructurada en las bases mismas de la descomposición que vive el país. No fue por las circunstancias. No fue que se atravesó una guerrita económica y no. Está instalada allí y va a tener sus repercusiones hacia adelante. Por eso es que es necesario rectificar, presidente. No puede seguir por el camino en que han dado en estos 2 años, porque el país no se lo merece. El país no se merece la ruina. El estropicio no se lo merece el país. Se tiene que ir. Mira lo que tiene la revista Semana, todas las revistas, todos los periódicos del mundo reseñando la elección. Habían 12.000 comunicadores registrados en Venezuela para cubrir el evento, tanto internacionales como nacionales y locales. Dice la revista Semana, las razones por las que perdió el oficialismo en Venezuela: la falta de garantías para el ejercicio de la política, la poca libertad de expresión, la inseguridad y la crisis económica le pasaron la cuenta de cobros a Nicolás Maduro. Mira, en medio de esta cuestión vamos a dar una mala noticia. Según me dice Elvira Nicharico, que ha fallecido la profesora Lolita Anillar de Castro. No, chico. Sí. ¿Hoy? Sí, señor, Lolita Anillar de Castro. Es una noticia triste, además terrible. Es nuestra amiga, fue nuestra amiga, para muchos fue profesora y bueno, y a toda su familia, a la profesora Dina Bromberg, a Daniel. Y por supuesto al poeta Castro. Al poeta Castro, nuestras más sentidas palabras de condolencia. Oye, bueno, desgraciadamente la vida nos da estos golpes también. Nosotros empezamos a querer y apreciar a Lolita al llegar a Maracaibo, una gran mujer y una gran gobernadora. Y hasta los últimos días de su vida estuvo pendiente de lo que pasaba con este país. Desgraciadamente se nos va Lolita. Le enviamos las condolencias a su familia, sobre todo a sus hijos y a José Antonio, a quien también queremos mucho. De verdad que no hubiera querido irme del programa hoy así. Pero bueno, paz a su resto y no nos queda más remedio que ser solidarios con su familia y recordarla como lo que siempre fue, como ella quiso que la recordaran. Una mujer honesta y trabajadora. Y con una cosa muy, muy particular, Lolita siempre dijo lo que pensaba en voz alta. Nunca se guardó nada. Y eso la convirtió en ese ejemplo para las mujeres zulianas. Al punto que Lolita trabajó mucho por este triunfo de la oposición, de verdad que sí. Bueno, Lolita, no importa, no te preocupes, descansa en paz. Que si más allá es posible volvernos a ver, allá te veremos y te seguiremos queriendo.
Bueno, amigos, nuestro programa termina por hoy, pero mañana regresamos con ustedes.